Mi nombre es Dimitro Kovalenko. Tengo 38 años, soy profesor de historia o lo era, ya no estoy seguro y esta es la historia de cómo mi familia y yo huimos del infierno. Como cruzamos fronteras, dormimos en estaciones de tren, pasamos hambre y frío, y descubrimos que el ser humano es capaz tanto de la mayor crueldad como de la más profunda bondad. Esta es la historia de cómo la guerra convirtió a 3 personas comunes en refugiados. De cómo perdimos todo excepto el uno al otro. Estoy escribiendo esto sentado en un pequeño apartamento en Zagreb, Croacia, 2 años después de que dejamos nuestra casa en Kharkiv. Mi hija Sofía está en la escuela, aprendiendo croata. Mi esposa Olena está en el trabajo, limpiando oficinas. Y yo, estoy tratando de dar sentido a lo que vivimos. Porque alguien necesita contar estas historias. Alguien necesita testificar. 24 de febrero de 2022. La fecha que dividió nuestras vidas en antes y después. Me desperté a las 6 de la mañana, como siempre. Olena ya estaba en la cocina preparando el desayuno, panqueques con mermelada de fresa, el favorito de Sofía. Nuestra hija de 9 años todavía dormía, envuelta en la manta rosa que su abuela le había hecho hace años. Era un jueves ordinario. Tenía clases para dar en la universidad, Olena trabajaba como enfermera en el hospital central, y Sofía tendría una clase de piano después de la escuela. Teníamos planes para el fin de semana para visitar a los padres de Olena en Poltava. Planes. Qué ingenuos éramos al hacer planes. A las 6 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Mensajes, enlaces, noticias, redes sociales en pánico. Ellos irrumpieron. Explosiones en Kiev, es guerra. Miré a Olena. Había dejado de revolver los panqueques, con los ojos fijos en la televisión que acabábamos de encender. Imágenes de explosiones, tanques, soldados. El presidente hablando, su voz seria y decidida. Dimitro, ella susurró, y había tanto miedo en esa sola palabra. Fui a la habitación de Sofía. Todavía dormía, su respiración suave y tranquila, completamente ajena al hecho de que el mundo se estaba desmoronando afuera. Me senté en el borde de la cama, mirándola, mi pequeña niña. ¿Cómo la protegería de lo que vendría? El primer bombardeo golpeó a Kharkiv alrededor de las 8 de la mañana. El sonido era ensordecedor, como si el cielo mismo se estuviera desgarrando. Sofía se despertó gritando, y Olena y yo corrimos a buscarla, llevándola al pasillo, el lugar más seguro del apartamento. Papá, ¿qué está pasando? Ella lloraba, aferrándose a mí. Está bien, mi pequeña flor, mentí, besando tu cabeza. Pasará pronto. Pero no pasó. Los bombardeos continuaron, hora tras hora, día tras día. Las primeras 72 horas apenas salimos del apartamento. Dormíamos en el pasillo, todos juntos en un colchón improvisado. Comíamos conservas frías porque teníamos miedo de encender la estufa. Nos decían que las ráfagas de viento, cada vez más cerca, y rezábamos. El agua se cortó al tercer día. La electricidad en la habitación. Todavía no había internet y el móvil, nuestra única ventana al mundo exterior, para saber lo que estaba pasando, en donde estaba a salvo, que no lo era. Fue entonces cuando empezamos a entender, teníamos que salir. Quedarse significaba la muerte, y de vez en cuando. Las noticias que aparecieron en los edificios destruidos, familias enteras murieron en el sótano, donde se escondían las colas enormes de gente tratando de salir. Tenemos que ir a Olena, dijo en la noche, con su voz firme, a pesar del miedo en sus ojos. Por el lugar. Tenemos que intentarlo. Miré a nuestra hija, que dormía inquieta, sobresaltando con cada explosión distante. ¿A dónde? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hacia el oeste, a la frontera, a cualquier lugar que no sea aquí. Planear un escape durante una guerra es surrealista. No puede simplemente empacar y salir. Tiene que calcular rutas, verificar qué carreteras están abiertas, dónde hay puntos de control, dónde hay combates activos. Decidimos que intentaríamos llegar a Polonia. Desde allí, iríamos a donde pudiéramos, cualquier país de la Unión Europea que nos aceptara. Teníamos un auto, un viejo Lada que había heredado de mi padre. No era confiable en tiempos normales, y definitivamente no eran tiempos normales. Pero eso es lo que teníamos. Pasamos un día entero preparándolo. Llenamos botellas con agua de un pozo cercano. Tomamos toda la comida no perecedera que teníamos. Ropa de abrigo, hacía frío, principios de marzo en Ucrania. Documentos los más importantes. Pasaportes, certificados, fotos familiares. Tuve que tomar la decisión más difícil, que llevar, que dejar. ¿Cómo eliges lo que es importante cuando solo puedes llevar lo esencial? Olena quería tomar el álbum de fotos de nuestra boda. Sofía quería llevar su colección de libros para niños. Quería llevar los diarios que escribió mi abuelo durante la Segunda Guerra Mundial, también había sido refugiado una vez. Al final, solo llevamos una mochila cada uno. Sofía pudo elegir un juguete, ella eligió un conejo de peluche llamado Snysok, significa copo de nieve.
Olena tomó el álbum de fotos más delgado. Tomé los diarios de mi abuelo y una foto de nosotros tres, tomada el verano pasado, sonriendo en el jardín de mis padres. Parece patético ahora, pensar en todo lo que dejamos atrás. Toda una vida reducida a 3 mochilas y un conejo de peluche. Decidimos salir de madrugada, a las 5 de la mañana. Fue entonces cuando los bombardeos generalmente disminuyeron un poco. Nuestra ruta, sur hasta Dnipro, luego oeste a través de Poltava, Kremenchuk, Umán, y finalmente Lviv. Desde Lviv hasta la frontera polaca. Más de 1300 kilómetros. En tiempos normales, tal vez 18 horas de viaje. Pero esos no eran tiempos normales. La noche anterior a la partida, no pude dormir. Me quedé mirando el techo de nuestra habitación, escuchando a Olena respirar a mi lado, Sofía respirar en la habitación de al lado. Memorizando los sonidos, los olores, cada detalle de la que había sido nuestra casa durante 8 años. ¿Volveríamos algún día? Habría algo para volver. A las 4 de la mañana, desperté a Olena con un toque suave. Es hora de susurrar. Ella asintió, sus ojos rojos. Ella tampoco había dormido. Vestimos a Sofía con ropa abrigada, capa sobre capa. Estaba somnolienta, confundida. Vamos a viajar, dijo mi florecita Olena, su voz forzosamente alegre. Será una aventura. Aventura. Qué palabra tan terrible para describir lo que estábamos a punto de hacer. Antes de salir, di una última vuelta por el apartamento. La cocina donde habíamos hecho tantas cenas. La sala donde Sofía daba sus primeros pasos. La habitación donde Olena y yo habíamos soñado con el futuro. Cerré la puerta con manos temblorosas. No miré hacia atrás mientras bajábamos las escaleras. Si mirara, tal vez no tendría el coraje de irse. El Lada llamó en el primer intento pequeños milagros. El tanque estaba lleno, pero sabía que eso no sería suficiente. Teníamos 2 galones adicionales de gasolina en el maletero, comprados a un vecino por un precio absurdo. Las calles de Kharkiv estaban desiertas en la penumbra del amanecer. Los edificios dañados proyectaban sombras extrañas. Vidrios rotos crujían debajo de nuestros neumáticos. Una tienda que solía frecuentar estaba completamente destruida. Sofía estaba en silencio en el asiento trasero, abrazada al Snysok. Olena sostenía mi mano libre con fuerza. Pudimos salir de la ciudad sin incidentes. Pero a medida que salía el sol, se reveló la verdadera magnitud de la guerra. La carretera estaba congestionada. Cientos, tal vez miles de autos, todos en la misma dirección hacia el oeste, lejos de la guerra. Algunos eran autos normales como el nuestro. Otros eran tractores, camiones, incluso carros tirados por caballos. El tráfico se movía lentamente. A veces nos deteníamos por completo durante horas. La gente bajaba de los autos, hablaba, compartía información, cigarrillos, miedo. ¿Oyeron que el puente en Dnipro fue bombardeado? Un hombre nos dijo. No, el puente está a salvo, pero hay un gran puesto de control, otro ha corregido. Cuidado, después de Poltava, hay combates en la zona, alertó a una mujer con 3 niños pequeños. Cada información era preciosa. Cada información podía significar la diferencia entre vida y muerte. Nos tomó 6 horas recorrer los primeros 100 kilómetros. Sofía tenía hambre, pero teníamos que racionar nuestra comida. No sabíamos cuándo podríamos lograr más. Solo un pedacito más de pan, papá, ella suplicaba, y mi corazón se rompía. Por la tarde pasamos por un pueblo que había sido bombardeado recientemente. Las casas aún humeaban. Un tanque ruso destruido estaba volcado al costado de la carretera, quemado y retorcido. Traté de cubrir los ojos de Sofía, pero ella ya lo había visto. Papá, ¿por qué lo están haciendo? Ella preguntó, su voz pequeña y asustada. ¿Por qué están destruyendo todo? ¿Cómo explicas guerra a un niño de 9 años? ¿Cómo explicas el odio, la política, el poder, la codicia? Debido a que algunas personas perdieron el camino, mi pequeña flor, fue todo lo que pude decir. Porque olvidaron que todos somos humanos. Cuando llegamos a Poltava, ya era de noche. Queríamos visitar a los padres de Olena, pero no pudimos. No había tiempo, y sería peligroso desviarse de la ruta principal. Olena lloró en silencio mientras pasábamos por la salida que conducía a su casa. Ellos estarán bien, sostuvieron su mano. Su padre es fuerte, su madre es inteligente. Estarán bien. Pero no sabíamos si era verdad. No sabíamos si los volveríamos a ver. Decidimos no parar a dormir. Era muy arriesgado. Conducía, Olena dormía unas horas, luego cambiábamos. Sofía dormía en el asiento trasero, despertando sobresaltada cada vez que había un ruido fuerte, que pasaba un camión, alguien tocaba la bocina, el propio automóvil hacía un ruido extraño. En el segundo día, la gasolina comenzó a ser un problema. Las estaciones estaban cerradas, o con colas de horas, o completamente sin combustible. Usamos nuestros galones adicionales, pero sabíamos que no sería suficiente para llegar a Lviv.
Fue cerca de Uman donde el hada finalmente nos abandonó. Un terrible ruido del motor, luego humo, luego silencio. Intenté reconectarlo 5, 10, 20 veces. Nada. Estábamos parados en el arcén de una carretera secundaria, a 700 kilómetros de donde comenzamos, todavía a más de 600 de donde necesitábamos llegar. Olena y yo nos miramos. No necesitábamos decir nada. Ambos sabíamos lo que significaba. Tendríamos que seguir caminando. Dejar el auto fue como dejar nuestra casa de nuevo. Era nuestra última conexión con la vida normal, nuestra última protección contra los elementos. Reorganizamos las mochilas, recogiendo solo lo absolutamente esencial. Dejamos atrás la comida enlatada pesada, la ropa extra, incluso algunos de los documentos. Nos quedamos solo con agua, un poco de pan, la ropa en el cuerpo, y los objetos preciosos, las fotos, los diarios, Snaisok. Podemos hacer esto, Olena dijo, más para sí misma que para mí. Es solo caminar, solo poner un pie delante del otro. Sofía lloraba en voz baja. Ya le dolían los pies por el tiempo en el automóvil, y ahora tendríamos que caminar. La puse sobre mis hombros. Hagamos un juego, Florecita, dije. Vamos a contar cuántos pájaros vemos. Quien vea más, gana. Era una distracción patética, pero era lo que tenía. Caminamos por el camino, uniéndonos a un río humano de refugiados. Había familias como la nuestra, ancianos empujados en sillas de ruedas, jóvenes soldados heridos tratando de regresar a casa, personas solas con miradas en blanco. Todos tenían una historia. Todos habían perdido algo. Conocemos a Hannah, una dama de 70 años de Mariupol. Su casa había sido completamente destruida. Su esposo se había negado a irse y había muerto entre los escombros. Caminaba sola, con solo una pequeña bolsa y una determinación feroz. No voy a dejar que ganen, ella decía. No voy a morir, no voy a dejar que tengan esa satisfacción. Caminó con nosotros durante 2 días, contándole historias a Sofía, ayudando a Olena cuando tropezaba, compartiendo el poco de pan que tenía. En el pueblo de Monastirysche, una familia local nos ofreció refugio por una noche. Basil e Irina, una pareja de mediana edad con 2 hijos ya adultos que habían ido a pelear. No es mucho, Irina dijo, mostrándonos el sótano donde podríamos dormir, pero es seguro y hace calor. Ella preparó borscht, el borscht tradicional ucraniano. No sé si fue porque estábamos hambrientos o porque estaba realmente delicioso, pero fue la mejor comida que he comido en mi vida. Esa noche, acostada en colchones improvisados en el sótano, Sofía finalmente hizo la pregunta que había estado evitando: «Papá, ¿vamos a volver a casa algún día?» Olena y yo nos miramos por encima de su cabeza. «Sí, mi pequeña Flor», dije, sin saber si era verdad. «Cuando termine la guerra, regresaremos y reconstruiremos todo. Será aún mejor que antes. Promételo». «Lo prometo». Una promesa más que no sabía si podía cumplir. Seguimos caminando. Los días se convirtieron en una semana. Mis pies sangraban dentro de mis zapatos. Olena desarrolla ampollas tan grandes que apenas podía caminar. Sofía era más delgada, más pálida, más silenciosa. Pero continuábamos, porque parar significaba rendirse, y rendirse significaba morir. En Khmelnytsky, logramos hacer autostop con un camionero que iba LVIV. Era un hombre grande llamado Oleg, con un corazón aún más grande. «No puedo dejarlos caminando así», dijo cuando les ofrecimos el poco dinero que teníamos. «Guárdenlo. Lo necesitarán en la frontera». Condujo toda la noche, compartiendo su comida con nosotros, contando chistes para hacer reír a Sofía. Cuando nos dejó en las afueras de LVIV, nos abrazó a cada uno de nosotros. «Buena suerte», dijo, sus ojos húmedos. «Que Dios los proteja». Nunca supimos su apellido. Nunca lo volvimos a ver. Pero nos salvó la vida. LVIV estaba caótica. Miles de refugiados convergían en la ciudad, todos con el mismo objetivo: llegar a la frontera polaca, a solo 70 kilómetros de distancia. Las estaciones de tren estaban superpobladas. La gente dormía en el suelo, en los bancos, de pie apoyado contra las paredes. El olor de la humanidad, sudor, miedo, desesperación era abrumador. Intentamos comprar boletos de tren, pero no los había. Todos los trenes estaban llenos, y las colas tenían cientos de personas. Pasamos 2 días en LVIV, durmiendo en la estación de tren, tratando de encontrar una manera de cruzar esos últimos 70 kilómetros. 70 kilómetros que parecían ser la distancia más larga del mundo. Fue allí donde Sofía se enfermó. La fiebre comenzó la segunda noche. Ella temblaba, ardiendo, delirando. Olena, con su experiencia de enfermera, reconoció de inmediato: neumonía. «Ella necesita antibióticos», Olena dijo, el pánico crece en su voz. «Dimitro, necesita antibióticos ahora». Las farmacias estaban vacías. Los hospitales estaban superpoblados, tratando a los heridos de guerra. El dinero no significaba nada cuando no había nada que comprar. Entré en la desesperación.
Fui de farmacia en farmacia, de hospital en hospital, suplicando, suplicando. En la mayoría de los lugares, ni siquiera me dejaban terminar de hablar. Fue en una pequeña clínica en las afueras de la ciudad donde encontré al doctor Petro. Era un anciano, que se suponía que estaba jubilado, pero seguía trabajando porque no podía dejar a la gente desatendida. Cuando le expliqué la situación, no dudó. Trae a la chica, dijo. Sofía estaba cada vez peor cuando la llevamos a él. Su respiración era superficial y rápida, sus labios estaban azulados. El doctor Petro la examinó cuidadosamente, luego abrió un armario cerrado. De dentro sacó un frasco de antibióticos. Este es mi último, dijo, entregándolo a Olena. Estaba guardando para emergencias. Creo que eso califica. Ofrecemos dinero, nuestros anillos de boda, cualquier cosa. En él se negó a todo. Solo asegúrate de que llegue a salvo, dijo. Esa es toda la recompensa que se necesita. Llevamos 3 días en Sofía, y a mejorar lo suficiente como para viajar. Los 3 días que parecieron una eternidad, ayudando a luchar contra la infección de la oración, a la espera. Cuando la fiebre por fin se bajó, y se las arregló para sentarse y sonreír débilmente, Olena y voy a llorar de alivio. Pero sabíamos que necesitábamos salir pronto. Cada día, LVIV se llenaba más desesperada. Y los informes de bombardeos se acercaban cada vez más. Fue entonces cuando conocimos a Julia y Maxime, una joven pareja con un bebé de 6 meses. Habían conseguido un contacto a alguien que estaba organizando el transporte privado a la frontera. Cuesta caro, Maxime nos advirtió, pero es nuestra única oportunidad. Juntamos nuestros recursos, todo el dinero que teníamos, más las joyas que Olena había traído. Daría exactamente a nuestra familia. El encuentro era a las 3 de la mañana, en un estacionamiento abandonado. Cuando llegamos, había una vieja camioneta y un hombre de mediana edad que se presentó solo como Andrí. Entra rápido, dijo. Tenemos que salir antes del amanecer. Dentro de la camioneta, además de nosotros, había 6 personas más. Julia y Maxime con el bebé, 2 hermanas mayores, y un hombre solo con un brazo enyesado. El viaje a la frontera fue tenso. Andrí conocía caminos secundarios, caminos que evitaban los puntos de control principales. Explicó que había rumores de que algunos puestos estaban siendo utilizados para reclutar hombres a la fuerza para luchar. No puedo arriesgarme, le dije a Olena en voz baja. Si me llevan, estarán solas. Ella me estrechó la mano. No necesitábamos decir nada más. La frontera entre Ucrania y Polonia en Sheini era caótica más allá de toda descripción. Miles de personas, coches, autobuses, todos tratando de pasar. La cola se extendía por kilómetros. Andrí nos dejó a 1 kilómetro de la frontera. De aquí en adelante, ustedes van a pie, dijo. Buena suerte. Que Dios los acompañe. Nos unimos a la masa humana moviéndose lentamente hacia los puntos de control. La espera era agonizante. Horas y horas bajo el sol, el frío de marzo, Sofía, cansada de mis hombros, Olena disparo de escape a mi lado. El mundo que nos rodea, a las personas impacientes tratando de apegarse a la cola, provocando discusiones, empujones. Los niños lloraban, las personas mayores desmayaban, y que tenían que soportar. La humanidad en su estado de desesperación. Pero también estaba bien, extraños que comparten los alimentos, el agua. Los voluntarios polacos que se distribuían las mantas y bebidas calientes. Los músicos tocaban la guitarra, tratando de aliviar el miedo y con la melodía. Nos tomó 18 horas recorrer ese kilómetro. 18 horas de pie, moviéndose centímetro a centímetro, el sueño de seguridad tan cerca pero aún fuera de su alcance. Cuando finalmente llegamos al puesto de control ucraniano, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Si los documentos no se encuentran en orden, ¿y si nos lo enviaran de vuelta? El guardia era joven, no mucho mayor que 20 años. Sus ojos estaban cansados, pero gentiles. Él la miró con nuestros pasaportes, y miró a Sofía dormida en mis brazos, y algo que a él le pareció ablandarse. Vaya a él y le dijo simplemente, el sellado de los documentos. Ve y mantente a salvo. En el otro lado, los guardias polacos nos recibieron. Una de ellas, una mujer llamada Kasia, nos habló en ruso. Bienvenidos a Polonia, ella dijo, sonriendo. Ustedes están a salvo ahora. Seguros. La palabra me golpeó como un puñetazo. Seguros. Por primera vez en semanas, estábamos realmente seguros. Olena se derrumbó en mis brazos, sollozando. Sostenía a Sofía con una mano y abrazaba a mi esposa con la otra, y los 3 lloramos allí mismo, en la frontera entre el infierno que dejamos y la incertidumbre que enfrentamos. Pero estábamos vivos, estábamos juntos, y estábamos a salvo. Los polacos nos llevaron a un centro de recepción temporal en un gimnasio en Przemysl. Había cientos de colchones en el suelo, separados por sábanas colgantes para darle algo de privacidad. No era cómodo, pero era refugio. Era seguro.
Por primera vez en semanas, pudimos bañarnos. El agua caliente que corría por mi cuerpo parecía lavar no solo la suciedad, sino parte del trauma. Olena lloró en la ducha que podía oír a través de la pared delgada. Sofía, incluso agotada, parecía más emocionada. Había otros niños allí, juguetes donados, incluso una pequeña área de juegos que los voluntarios habían reunido. «Papá, ¿puedo ir a jugar?», ella preguntó, y el hecho de que ella estaba pidiendo jugar, de que había jugar, me hizo llorar de nuevo. Por supuesto, mi pequeña flor. Claro, pasamos una semana en ese centro. Los polacos fueron increíblemente generosos. Comida, ropa, atención médica, todo gratis. Los voluntarios nos ayudaron con el papeleo, con opciones de reasentamiento, con traducción. Fue allí donde tuvimos que tomar una decisión, donde ir desde allí. Teníamos opciones. Alemania estaba recibiendo muchos refugiados. Francia, también. Reino Unido tenía un programa. Cada país tenía sus ventajas y desventajas. Pero fue una conversación con otro refugiado, un hombre llamado Bodan, lo que nos hizo decidir por Croacia. Es más pequeño, más tranquilo, explicó. Menos refugiados, entonces quizás más oportunidades. Y se rió amargamente. Ellos también saben lo que es la guerra. Tuvieron su propia en los años 90. Además, Croacia tenía mar. Y recordaba a Sofía, antes de que todo esto comenzara, diciendo que su sueño era ver el mar Mediterráneo. Tal vez podríamos darle eso. Tal vez podríamos convertir al menos un sueño en realidad. Registramos nuestra intención de ir a Croacia. El proceso sería largo, semanas, tal vez meses. Pero teníamos tiempo ahora. Teníamos seguridad. Mientras esperábamos, comencé a enseñar historia en un pequeño programa educativo improvisado para niños refugiados. Olena ayudaba en la enfermería. Sofía asistió a clases con otros niños, aprendió polaco, hizo amigos que también habían huido del terror. Poco a poco, comenzamos a sentirnos humanos de nuevo. Pasaron 6 semanas antes de que recibiéramos la aprobación para el reasentamiento en Croacia. Cuando finalmente tomamos el autobús que nos llevaría de Premisol a través de Eslovaquia y Hungría a Zagreb, fue como comenzar una nueva vida por tercera vez. Zagreb nos sorprendió. Era una ciudad hermosa, con arquitectura austrohúngara, calles limpias, gente cálida. A diferencia de Kiev o Kharkiv, pero tenía su propio encanto. Nos alojaron temporalmente en un pequeño apartamento proporcionado por una organización humanitaria. 2 dormitorios, cocina funcional, baño limpio. Para nosotros, que habíamos dormido en estaciones de tren y pisos de gimnasios, era un palacio. Sofía estaba encantada con su propia habitación. Era pequeño, con solo una cama y un escritorio, pero era suyo. «Puedes decorar como quieras, florecita», Olena dijo, abrazándola. Los croatas que conocimos fueron increíblemente acogedores. Nuestra vecina, Ivana, una mujer de 60 años, nos trajo una bandeja de burek el primer día. «Mi familia también fue refugiada una vez», explicó en inglés roto. «Durante nuestra guerra. Sé cómo es. Bienvenidos a su nuevo hogar». Pero adaptarse no fue fácil. El idioma era una barrera enorme. Croata era completamente diferente de Ucrania o Rusia. Tenía algo de inglés universitario, pero Olena y Sofía luchaban. Tuve que aceptar trabajos que nunca imaginé hacer. Lavar los platos en un restaurante. Entregar comida en bicicleta. Limpiar oficinas por la noche. Yo, un profesor universitario con un doctorado en historia medieval, limpiando baños para alimentar a mi familia. Pero no había vergüenza en eso. Había dignidad en el trabajo honesto, en proveer para aquellos que amaba. Olena consiguió un trabajo en una empresa de limpieza. No era enfermería, pero era trabajo. El dinero era poco, pero cuando se combinaba con mis ingresos, era suficiente para sobrevivir. Sofía ingresó a la escuela local. Al principio fue difícil que ella no entendiera el idioma, los otros niños miraron extrañamente a la niña ucraniana. Pero los niños son resistentes. Ella hizo amigos. Aprendió croata más rápido que nosotros. Empezó a sonreír de nuevo. Pero la guerra deja cicatrices. Algunas visibles, otras no. Sofía tenía pesadillas. Se despertaba gritando, sudando, temblando. Hablaba de explosiones, de edificios derrumbándose, de tener que correr y nunca poder correr lo suficientemente rápido. La llevamos a un psicólogo especializado en trauma infantil. Era amable, paciente, explicó que lo que Sofía estaba experimentando era normal, era su cerebro procesando el horror que había experimentado. Tomará tiempo, nos lo dijo. Pero ella mejorará. Ustedes le dieron lo más importante: seguridad, estabilidad, amor. El resto vendrá. Olena también luchó. Hubo días en que apenas podía levantarse de la cama, abrumada por el peso de todo lo que habíamos perdido. Su madre había logrado salir de Poltava y estaba en Alemania con la hermana de Olena, pero su padre se había negado a abandonar la casa. Habíamos perdido contacto con él durante meses.
La incertidumbre la consumía. ¿Estaba vivo? ¿Herido? ¿Necesitando ayuda que no podíamos dar? Yo tampoco estaba bien. Los recuerdos me perseguían. El sonido de las explosiones me hizo congelarme en medio de la calle. Ruidos fuertes, un plato rompiendo, un auto acelerando me hicieron saltar, preparado para correr, proteger, huir. Soñaba con el auto abandonado, con las personas que habíamos visto en la carretera, con las caras de todos los que nos ayudaron y que nunca volveríamos a ver. Me despertaba con el corazón acelerado, comprobando compulsivamente si Sofía estaba respirando, si Olena estaba a mi lado. Descubrimos una comunidad ucraniana en Zagreb. Otros refugiados, personas que entendían sin necesidad de explicaciones. Nos reuníamos los domingos, cocinábamos comida ucraniana, hablábamos en nuestro idioma, cantábamos canciones de nuestra tierra. Fue reconfortante y doloroso al mismo tiempo. Reconfortante tener esa conexión, doloroso recordar constantemente lo que habíamos perdido. Pero poco a poco, las cosas mejoraron. Pequeñas victorias que, sumadas, significaban algo grande. 6 meses después de llegar a Zagreb, conseguí un trabajo como asistente de enseñanza en una escuela internacional. No era un profesor de historia en la universidad, pero en la era de la enseñanza. Era usar mi conocimiento, mi pasión. Los estudiantes fueron increíbles de todas partes del mundo, con sus propias historias de migración y desplazamiento. Algunos eran hijos de diplomáticos, otros de ejecutivos, pero muchos eran, como Sofía, refugiados que intentaban reconstruir sus vidas. Enseñar a estos jóvenes, ver sus ojos iluminarse cuando discutíamos historia, cuando hacíamos conexiones entre el pasado y el presente, me hizo sentir vivo de nuevo. Me hizo sentir que tenía un propósito. Olena finalmente obtuvo la acreditación para trabajar como enfermera en Croacia. Fue un proceso largo, con exámenes, entrevistas, papeleo interminable. Pero el día que se puso el uniforme de enfermera por primera vez en Zagreb, lloró de felicidad. Soy yo otra vez, ella me dijo esa noche. Finalmente siento que soy yo otra vez. Sofía prosperó. Su croata se volvió fluido. Se unió a un club de lectura en la escuela, se hizo amiga de una chica croata llamada Petra que se convirtió en su mejor amiga. Comenzó a dibujar hermosos dibujos coloridos que llenaron nuestro apartamento de vida y esperanza. Un año después de llegar a Croacia, logramos mudarnos a un apartamento más grande. No era nuestro todavía, alquilábamos, pero tenía 3 habitaciones reales, un balcón donde podíamos sentarnos y tomar café en las mañanas de fin de semana, una cocina grande donde Olena podía cocinar. Poco a poco, transformamos ese espacio en un hogar. Compramos muebles en tiendas de segunda mano. Decoramos con fotos, las pocas que habíamos traído de Ucrania, mezcladas con nuevas fotos tomadas en Zagreb. Sofía colgó sus dibujos en las paredes. No era la casa que habíamos dejado atrás, pero era nuestra. Pero con cada paso adelante, vino la culpa. Culpa por estar a salvo cuando tantos todavía estaban en peligro. Culpa por reírse cuando sabía que la gente se estaba muriendo. Culpa por reconstruir cuando nuestra patria estaba siendo destruida. Seguíamos las noticias obsesivamente. Cada bombardeo, cada ciudad perdida, cada cuerpo encontrado en los escombros. Kharkiv había sufrido tanto. Nuestra casa, nuestro barrio destruido. La universidad donde enseñaba fue parcialmente demolida. Los amigos habían muerto. Colegas, vecinos, personas que compartieron nuestras vidas, nuestros sueños. Yuri, mi mejor amigo desde la universidad, murió en un bombardeo en mayo de 2022, solo 2 meses después de que huimos. Se había negado a irse, insistiendo en que alguien necesitaba quedarse y defender la ciudad. Cuando recibí la noticia, no pude trabajar durante una semana. Simplemente se sentaba, mirando a la nada, pensando en todas las conversaciones que nunca tendríamos, todos los futuros que nunca sucederían. Olena finalmente recibió noticias de su padre. Estaba vivo, pero su espíritu estaba roto. La casa había sido saqueada, sus pertenencias de toda la vida robadas o destruidas. Se negó a irse, incluso con la madre de Olena en Alemania suplicando. Esta es mi tierra, lo decía en las breves conversaciones telefónicas que podíamos tener. Pueden matarme, pero no dejaré que me echen. Fue admirable y frustrante al mismo tiempo. Sofía también sentía la culpa, incluso joven. Una vez la encontré llorando en su habitación. ¿Qué fue, Florecita?, le pregunté, sentado a su lado. Lo siento, no debería de estar feliz de que ella solusu. Petra, que me ha invitado a su fiesta de cumpleaños, y yo estaba muy animada, pero en ese momento, me acordé de los niños en Ucrania, por lo que no pueden ser las fiestas, porque no hay bombas, y me sentí un poco mal por estar vivo. Agarré fuerte, mi corazón se rompió. Sofía, mira a mí, le pregunté. Ella levantó sus ojos de color rojo. Usted tiene todo el derecho de ser feliz. Ser feliz no significa que olvidemos. No significa que no nos importe. Esto significa que estamos en honor al sacrificio de todos los que lucharon para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad.
¿Entiendes? Ella asintió, no muy convencida, pero un poco reconfortada. Encontramos fuerza en la comunidad. Las reuniones dominicales de la comunidad ucraniana se han vuelto sagradas para nosotros. Era donde podíamos ser completamente nosotros mismos, donde no necesitábamos explicar, traducir, justificar. Fue allí donde conocimos a Taras, un ingeniero de Kiev, y a su esposa Katerina, profesora de música. Habían llegado a Zagreb un mes antes que nosotros y se convirtieron en familia. Juntos organizamos una recaudación de fondos para enviar ayuda humanitaria de regreso a Ucrania. Empacamos cajas de suministros médicos, ropa de invierno, alimentos no perecederos. Era poco, pero era algo. Era nuestra manera de luchar desde lejos. También organizamos eventos culturales, noches de poesía ucraniana, proyecciones de películas, cenas comunitarias donde cocinábamos platos tradicionales y enseñábamos niños nacidos en el exilio sobre su herencia. Sofía aprendió danzas folclóricas ucranianas de una dama llamada Halina, que a los 75 años tenía más energía que cualquiera de nosotros. Ver a mi hija bailando con un atuendo tradicional, riendo, girando con la música que era antigua cuando mis abuelos eran jóvenes, me llenó de una extraña mezcla de alegría y tristeza. Ahora era croata tanto como ucraniana. Bilingüe, bicultural, perteneciente a dos mundos. Era hermoso y triste, esa identidad dividida que la guerra le había obligado a crear. En nuestro segundo verano en Zagreb, finalmente logramos llevar a Sofía a ver el mar. Tomamos un autobús a Split, una ciudad costera a pocas horas de Zagreb. El momento en que Sofía vio por primera vez el mar Adriático, sus ojos se abrieron de admiración. Es tan azul que susurró, como si hablar en voz alta pudiera hacer que la vista se desvaneciera. Papá, es exactamente como lo imaginé. Corrimos juntos al agua, los tres, riéndonos de cómo no nos habíamos reído en años. El agua estaba fría pero refrescante. Sofía saltó sobre las olas, gritando de alegría, y por ese momento, solo ese momento, el pasado no importaba. Nos sentamos en la playa al atardecer, comiendo helado, viendo cómo el sol tiñe el cielo de rosa y naranja. Somos afortunados, Olena dijo de repente. La miré, sorprendido. Afortunados. Después de todo lo que habíamos perdido, que habíamos sufrido. Ella debe haber leído mi expresión, porque continuó, estamos vivos. Estamos juntos. Sofía se está riendo. Sí, perdimos mucho. Hemos perdido casi todo. Pero nos tenemos unos a otros. Tenemos esto. Ella hizo un gesto hacia el mar, hacia Sofía lanzando arena en el aire, hacia el cielo infinito. Eso es suerte, Dimitro. Millones ni siquiera tenían eso. Ella tenía razón, por supuesto. La supervivencia fue suerte. Había mucha gente que no tuvo tanta suerte. Esa noche, en el pequeño hotel donde nos alojamos, tumbado en la oscuridad junto a Olena, con Sofía durmiendo en la otra habitación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No la paz de antes, estaba perdida para siempre. Pero una nueva paz. La paz de quien pasó por el infierno y salió del otro lado. Cicatrizado, pero vivo. Herido, pero fuerte. Diferente, pero aún humano. Y ahora, 2 años desde que dejamos Kharkiv, estoy sentado en este apartamento en Zagreb, escribiendo nuestra historia. Sofía tiene 11 años ahora. Ella todavía tiene pesadillas a veces, pero cada vez menos. Quiere ser escritora cuando crezca, inspirada por los libros que lee obsesivamente, las historias que escribe en clase. Olena trabaja en la unidad de emergencia de un hospital en Zagreb. Ella es respetada, valorada. Sus colegas croatas la llaman, Olena que nada asusta. Ella sonríe cuando escucha esto, pero veo la sombra en sus ojos. Estaba asustada. Todos fuimos. Solo aprendemos a vivir con miedo. Estoy enseñando tiempo completo ahora, en una escuela secundaria. Incluso comencé un proyecto especial Historia Oral de Refugiados, donde los estudiantes entrevistan a refugiados de diferentes conflictos y documentan sus historias. Es mi forma de asegurarme de que estas historias no se olviden. Hicimos amigos, croatas que nos acogieron sin juicio. Otros refugiados no solo ucranianos, sino sirios, afganos, venezolanos unidos por la experiencia compartida de pérdida y reanudación. Obtuvimos la residencia permanente en Croacia el mes pasado. Fue un día emotivo, recibir esa tarjeta que decía que teníamos derecho a quedarnos, a construir una vida aquí. ¿Somos croatas ahora?, preguntó Sofía. Somos ucranianos en Croacia, Olena respondió. Y tal vez algún día, ambos. No tiene que ser uno u otro. Todavía seguimos las noticias de Ucrania religiosamente. Todavía rezamos por el fin de la guerra. Todavía enviamos dinero, suministros, todo lo que podemos. Y todavía planeamos regresar algún día. Cuando termine la guerra. Cuando sea seguro. Cuando nuestra tierra finalmente tenga paz. No sé si nuestra casa seguirá allí. No sé si reconoceremos la ciudad que dejamos. No sé si será posible volver a una vida que ha sido tan completamente destruida. Pero sé esto, sobrevivimos.
Cuando todo se estaba desmoronando, cuando cada día era una lucha entre la vida y la muerte, cuando lo más fácil hubiera sido rendirse, no nos rendimos. Y eso, me di cuenta, es resistencia. Eso es victoria. No la victoria de conquistar, sino la victoria de persistir. De continuar existiendo a pesar de todo lo que conspira contra su existencia. Epílogo. Ayer, Sofía trajo a casa un dibujo de la escuela. Era nuestra familia, ella, Olena y yo, tomados de la mano en un puente. En un lado del puente estaba escrito, Kharkiv, en el otro, Zagreb. La maestra dijo que dibujara nuestro viaje. Ella explicó, esta es la gente en el medio. No estamos donde empezamos, no llegamos a donde vamos a terminar. Solo estamos, cruzando. Miré ese dibujo durante mucho tiempo. Un niño de 11 años había capturado perfectamente lo que éramos, personas en transición, viviendo entre mundos, llevando un pasado que nunca podrá recuperarse hacia un futuro que aún no podemos ver con claridad. Colgué el diseño en el refrigerador, donde está ahora, un recordatorio diario de nuestro viaje. A veces, especialmente en las noches tranquilas, me pregunto, ¿valió la pena? Todo el dolor, todo el miedo, toda la pérdida valió la pena sobrevivir. Y luego miro a Sofía, riendo con Petra sobre algo en sus teléfonos. Miro a Olena, confiada en su uniforme de enfermera, salvando vidas nuevamente. Miro nuestro pequeño apartamento, lleno de vida y amor a pesar de todo. Y sé la respuesta. Sí, 1000 veces sí. Porque estar vivo, estar juntos, tener la oportunidad de reconstruir, eso es todo. Es todo lo que importa. El cielo dejó de ser azul ese día de febrero de 2022. Fue teñido de ceniza, de humo, de fuego. Y para muchos, sigue siendo gris. Pero aquí, en Zagreb, en días despejados, el cielo vuelve a ser azul. Un azul diferente, tal vez. Un azul que conoce las tormentas, que conoce la oscuridad, que lleva recuerdos de cuando no era azul. Pero azul de todos modos. Y esto, por ahora, es suficiente.